Nuestro Señor Jesucristo muchas veces enseñaba a través de parábolas. La pregunta que nos podemos hacer como creyentes es, ¿estamos entendiendo bien estas parábolas? Porque muchas veces intentamos buscarles significados ocultos o las leemos superficialmente, lo que trae como consecuencia que malinterpretemos su mensaje. En esta clase vas a aprender cómo estudiar correctamente las parábolas con reverencia, atención y fidelidad al texto. Para los que no me conocen, yo soy Osvaldo Pacheco, siervo de Cristo, esposo, padre de 2 hijos, estudiante de teología y consejero bíblico. Me dedico a enseñar y a equipar creyentes para que puedan interpretar la palabra con claridad, para que puedan comunicarla y predicarla con fidelidad y sobre todo para que puedan aconsejar a otros hermanos en medio de sus luchas con la verdad bíblica. Empecemos por definir qué es una parábola. Una parábola podemos decir que es una historia breve tomada de la vida cotidiana, del contexto cotidiano en el que se mueve la audiencia y que ilustra una verdad espiritual muy profunda. Si vemos la etimología de la palabra parábola, viene del griego parábole, que significa colocar algo al lado de otra cosa, es decir, hacer una comparación con otra cosa o una analogía con esa otra cosa. Vamos a ver un ejemplo cuando el Señor dice en Mateo capítulo 13, 24, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Vuelvo y repito, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? El propósito no es entretener, no es confundir, sino revelar verdades del reino de Dios a los humildes y velarlas a los soberbios. De eso voy a hacer o a dar más claridad más adelante. Empecemos también por entender que las parábolas no son fábulas, ni cuentos morales, ni historias con muchos significados escondidos, ni una historia motivacional para usar con los creyentes. Las parábolas traen un mensaje profundo, una verdad espiritual profunda que muchas veces nos confronta, nos muestra y nos revela nuestra condición humana. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué Jesús enseñaba a través de parábolas? Y la clave está en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos a irnos a Mateo versículo 13 y dice así la palabra de Dios. Voy a leer una porción solamente. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, vemos ahí que el propósito o la respuesta de por qué nuestro Señor Jesucristo enseñaba a través de parábolas era primero porque quería revelar el reino a los que tienen un corazón humilde, un oído espiritual para conocer y sobre todo obedecer las enseñanzas. Y la otra o el otro propósito era velar, ocultar la verdad a quienes tienen un corazón endurecido. Voy a ir dando más claridad al respecto. La parábola, mis hermanos, no es una ilustración simple, también es un filtro espiritual. En pocas palabras, quien tiene hambre de Dios, quien tiene sed y deseo de buscar a Dios día y noche, quien quiere escudriñar la palabra de Dios constantemente, meditar en ella de día y de noche, deleitarse en ella, va a poder entender con más claridad lo que está leyendo a través de las parábolas. Pero quien desprecia la palabra, quien niega a nuestro Señor Jesucristo, quien desprecia al Padre, quien dice que no existe nuestro Padre, quien dice o se llama ateo, por decirlo de cierta manera, o quien está en el mundo y no quiere volver al Padre,
al leer la parábola o al escucharla queda confundido, no logra comprender el trasfondo y el mensaje espiritual que tiene la palabra. Ahora, ¿cuáles son las características de las parábolas bíblicas que usaba Jesús? Podemos ver varias características, mis hermanos. Una, que son breves, pero son memorables. En pocas palabras, son muy cortas, pero fáciles de recordar y difíciles de olvidar. Otra característica es que son sencillas en forma, pero son profundas en contenido. En pocas palabras, hablan de cosas comunes como la semilla, el aceite, las ovejas, el pastor, el hijo, pero esas parábolas esconden verdades eternas. Las parábolas, mis hermanos, también tienen una idea central. No están diseñadas para ser analizadas detalle por detalle. En pocas palabras, también eso nos une con otra característica, que al momento que nuestro Señor Jesucristo comenzó a enseñar a través de las parábolas, usa mucho los contrastes y la sorpresa. Por ejemplo, el levita no ayudó, pero el samaritano sí. Eso rompía ¿qué? Las expectativas de quienes estaban escuchando a través de esas parábolas, porque quien se esperaba que ayudara a esa persona fuera el levita, pero quien lo hizo realmente fue el samaritano. Entonces también esta es una característica hermosa que me parece que, que tiene una gran invitación. ¿Por qué? Porque cuando tú lees una parábola, estas te invitan a responder. O sea, no es para que escuches de manera pasiva, sino para que escuches de manera activa. En pocas palabras, las parábolas, mis hermanos, son un espejo que revela tu condición espiritual. En pocas palabras, las parábolas te muestran, te confrontan y te llaman a decidir. Ahora veamos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a interpretar las parábolas. Antes de interpretarlas, ten presente tres cosas. O primero, entiende que interpretar las parábolas también hace parte del ejercicio hermenéutico y que desde la hermenéutica hay tres principios claves: la observación, la interpretación y la aplicación, ¿sí? Pero antes de comenzar a interpretar, debemos tener en cuenta tres cosas en el caso de las parábolas. No todas las parábolas se interpretan de manera similar. Algunas son explicadas por Jesús, como por ejemplo la del sembrador. Otras no, como la de la perla. Cada parábola tiene un solo mensaje central. Y también entendamos que no solo Jesús usó parábolas. Si vamos al Antiguo Testamento, algunos profetas utilizaron parábolas. Entonces entendamos que cada parábola tiene un mensaje central. En pocas palabras, lo que quiere decir eso es que no busques significados ocultos en cada símbolo. Y voy a explicar a más detalle esto más adelante. Y la última cosa que debemos tener presente es: Jesús usó las parábolas para mostrar cómo es el reino y no para hacerte sentir bien o para que tú digas, ay, qué lindo, qué hermoso esta parábola. Son mensajes del rey para su pueblo, no frases motivacionales. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los principios bíblicos con detalle y vamos a ver algunos ejemplos. Hay un principio que es el número 1, que es busca la idea central, no cada detalle. Vamos a ver la parábola del buen samaritano, ¿sí? El error podría ser tratar de alegorizar todo y comenzar a interpretar que el aceite que usó el samaritano es o equivale al Espíritu Santo, que el mesón a donde lo llevó es la iglesia y que el samaritano, en pocas palabras, viene siendo Jesús. No, lo correcto al estudiar aquí y buscar la idea central es siempre que Jesús está respondiendo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Entonces, el tema central de esa parábola del buen samaritano es el verdadero amor al prójimo que no discrimina, que no clasifica ni se justifica. Entonces, un consejo para entender esta regla número 1 es:
No conviertas las parábolas, mi hermano, mi hermana, en acertijos. Busca el mensaje principal que Jesús quiso comunicar. Ahora vamos con la regla número 2, que es observar el contexto en que fue dicha esta parábola. Por ejemplo, en Lucas 15, Jesús está rodeado de fariseos que murmuran porque éste está recibiendo a pecadores. Entonces, las siguientes 3 parábolas que Jesús nos da hacen relación o tienen relación con eso que murmuraban los fariseos de por qué Jesús recibía pecadores. Entonces encontramos la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Por ejemplo, la del hijo pródigo nos muestra un contraste. El hijo que habiendo reclamado la herencia se fue, la malgastó y una vez la malgastó, se arrepintió, volvió al padre, sin embargo dijo, decía como que no merezco ser llamado hijo, por decirlo de cierta manera, sino que me pongas a trabajar con tus obreros. Mas, sin embargo, el padre lo recibió, lo abrazó, le mandó a poner su mejor vestido, hizo una gran fiesta, ¿sí? Porque el padre dijo, este estaba perdido y fue hallado. Y también nos muestra el corazón endurecido, que en este caso representa a los fariseos a través del hijo mayor. Entonces, en pocas palabras, nos muestra aquí que el Señor está confrontando a los religiosos que no entienden la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Entonces, si entendemos el contexto, es clave, mi hermano, para entender las parábolas. La clave lo que nos da el contexto es la clave para entender la intención de por qué se usó esa parábola. Así que nunca leas una parábola de manera aislada. Siempre, de manera general, recomiendo en nuestras clases de hermenéutica básica aquí en nuestro canal de YouTube, trata de leer al menos unos versículos antes, unos versículos después, al menos cinco versículos antes o después, y si es necesario todo el capítulo, y si es necesario todo el libro para que puedas entender el contexto de por qué se dice lo que se dice. Y siempre hay algunas preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿Por qué se está diciendo lo que se está diciendo en ese versículo o en esos versículos? ¿Qué pasó antes y qué pasó después? Vamos ahora, entonces, ya habiendo conocido la regla número 1, que es tratar de buscar la idea central, no cada detalle, y la regla número 2, que es observar el contexto en que fue dicha, ahora vamos a ir a la regla número 3, que es, creo yo, una de las partes más difíciles de intentar interpretar el mensaje, el trasfondo de la parábola. Esta regla número 3 yo la llamo: deja que la parábola te confronte a ti, mi hermano. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14, vemos el contraste entre el fariseo y el publicano. Vamos a buscar aquí rápidamente Lucas 18. Capítulo 9, versículo del 9 al 14. Dice, la parábola del fariseo y el publicano. Entonces dice así, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿por qué Jesús da esta parábola? Porque simplemente había algunos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces, si pensamos solamente, concluimos al leer la parábola y decimos, qué malo era ese fariseo. Estamos
desviándonos del punto central de la parábola. Entonces, porque esta parábola simplemente nos llama, mi querido hermano, mi querida hermana, a examinar de manera constante nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice así, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Estoy confiando en mi justicia? ¿Me estoy enalteciendo de todo lo que hago? ¿Pienso que mis obras me van a salvar? ¿O estoy confiando en la gracia y en la misericordia de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, pero no solo para responder, sino para dejar que la respuesta que salga sea sincera y esta respuesta nos confronte, nos transforme. Por eso el leer y el tratar de interpretar la palabra de Dios no es un ejercicio académico, sino que también es un ejercicio espiritual, porque al interpretar, al encontrar el mensaje central, debemos dejar que a través del Espíritu Santo seamos confrontados, pero sobre todo transformados. Entonces, mis hermanos, las parábolas no son cuentos bonitos, son mensajes proféticos, mensajes transformadores con filo, como la palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Vamos a ver entonces la regla número 4. Conecta ese mensaje con el mensaje del reino. Muchas parábolas, mis hermanos, mis hermanas, comienzan con el reino de los cielos es semejante a. Entonces, vemos que Jesús no vino solo a enseñar moralidad, sino que vino a anunciar un reino con un rey. Las parábolas, en pocas palabras, nos muestran cómo entra uno al reino, cómo es vivir bajo su gobierno y qué pasará con quienes la rechacen. Entonces, cada parábola, mi hermano, mi hermana, tiene implicaciones teológicas y escatológicas. No las reduzcas a simples lecciones prácticas nada más. Y ahora que vemos esas cuatro reglas, vamos a ver entonces unos errores comunes al interpretar estas parábolas. Primero, alegorizar todos los elementos como si fueran símbolos místicos. Leerlas como fábulas, con moralejas, como si fueran un simple cuento o simplemente una moraleja que podemos sacar de ahí. No, debemos dejar que esas también nos confronten, nos transformen. Otra es usarlas para justificar ideas modernas como la prosperidad, la psicología, el coaching. Otra es olvidar el contexto bíblico y el público original al que fue dada esta parábola. Y otro error es pensar que son solo para sentirnos agradables, sentirnos bonitos, sentirnos feliz y no para confrontar nuestro pecado. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 13 dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo aplicado rápidamente a la parábola del sembrador que está en Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15. Y aquí tenemos la parábola. Entonces, el primer paso eh, para entender es que Jesús explica a través de esa parábola y además dice que es clave para entender todas las demás. Quiero que entiendan que el ejercicio hermenéutico, el primer paso es la observación y para poder observar debemos leer varias veces el pasaje completo. Entonces vamos a leer el pasaje completo una sola vez rápidamente para poder darle como un entendimiento mayor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla
es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, vemos que ahí hay Jesús presenta esta parábola, hay un propósito y la interpretación directa que da Jesús inmediatamente. Entonces, el paso número 2 sería identificar el contexto. ¿Quiénes escuchaban? Y vemos que hay una gran multitud. Entonces Jesús comienza a enseñar en parábolas porque muchos oían con un interés superficial, pero sin arrepentimiento genuino. Entonces vamos a buscar la idea central. El tema central aquí es la respuesta del corazón humano al mensaje del reino determina el fruto espiritual. No es una parábola sobre agricultura, ni sobre cómo tener éxito en la vida, ni sobre cómo sembrar. Es una confrontación directa. ¿Qué tipo de suelo, hermano, hermana, es tu corazón? Entonces, el paso número 4 es evitar alegorizar de más. Jesús da una interpretación clarísima. El sembrador es quien predica la palabra. La semilla es la palabra de Dios y los terrenos son diferentes tipos de corazón. Así que no necesitamos inventar que el sol es la persecución política o que las aves son los demonios financieros. No, ya la Biblia por sí sola está explicando lo que dice esta parábola. Y el paso número 5 sería aplicar el mensaje con honestidad. Y aquí nos debemos preguntar, ¿estoy endurecido como el camino? ¿Recibo con emoción pero sin raíces como el pedregal? ¿Tengo una vida ahogada en afanes y en placeres como los espinos que me hacen olvidar la palabra de Dios? ¿O estoy dando fruto como el buen terreno? Entonces, Jesús no solo quería que entendieran la historia, sino quería que se examinaran a sí mismos. Y es lo mismo que a través de esa parábola el Señor busca, que nos examinemos nosotros mismos. Cuando vas al templo y escuchas la palabra de Dios, esa palabra la recuerdas por unas horas, vive contigo esa palabra durante horas, por días, o simplemente la olvidas rápidamente, o la tienes contigo, pero en medio de los afanes te olvidas de lo que dice la palabra, te olvidas de las promesas de nuestro Señor, o simplemente das fruto como el buen terreno. Jesús terminó muchas de sus parábolas diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sí? Esa frase no es un adorno retórico ni una manera de terminar de manera hermosa o bonita en nuestro Señor, sino una invitación a la fe, mi hermano, mi hermana. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces las parábolas, mis hermanos, no fueron dadas para entretener a los curiosos, sino para revelar el reino a los humildes espiritualmente. El verdadero discípulo, hermano o hermana, no busca encontrar significados secretos, sino escuchar al maestro y obedecerlo. Así que, mi hermano, oro al Señor para que en el estudio de la palabra y cuando comiences a estudiar las parábolas de nuestro Señor, seas confrontado y tu corazón sea transformado y que puedas entender e interpretar estas parábolas como el Señor quiso o quiere que las interprete. Te mando un abrazo y que el Señor te bendiga en este día.